Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie que estamos haciendo sobre el funcionamiento del sistema de justicia durante esta contingencia, en estos tiempos de emergencia sanitaria. En los capítulos anteriores nos hemos centrado bastante, tanto en los intervinientes como en los actores en general del proceso judicial, y así hemos entrevistado jueces, fiscales, defensores, ¿cierto? Con la idea de conocer un poco desde esa perspectiva cómo está funcionando el sistema de justicia. Y hoy queremos también explorar el otro lado, es decir, desde el lado de la oferta del servicio, eh, cómo ha sido la experiencia desde entonces, sobre todo desde el punto de vista de la corporación administrativa del Poder Judicial, ¿no? De cuáles han sido los principales desafíos, qué herramientas han venido incorporando, pero también aprovechar, ¿no? De conversar un poco sobre cómo aprovechar esta oportunidad pensando en incorporar algunos cambios que les venían tal vez como desde antes, pero a lo que me refiero es que ya no solamente se enfoquen en lo urgente, sino que también puedan pensar también en la mantención del servicio de justicia en el mediano plazo, que es un poco lo que marca el eje, el Acta 53 de reciente publicación por parte de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, para eso lo primero es darle la bienvenida, agradecer la participación a nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros a Mario Lara, quien es el jefe del Departamento de Desarrollo Institucional de la Corporación Administrativa, y a don Mauricio Rodríguez, quien es el jefe del Departamento de Informática de la KPJ. Así que nada, les dejo el espacio para que puedan saludar a nuestra audiencia, y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Ricardo. Es un gusto estar acá y un saludo para todos aquellos que están conectados a esta serie de reuniones. Mauricio. Un, un saludo a todos también y esperemos poder transmitirle todo nuestro quehacer y que son cosas bastante interesantes y que a veces no son tan conocidas. Exacto, y eso es un poco la idea. Bueno, y abramos los fuegos. Un poco lo primero es preguntarles cómo están hoy día, ¿no? Cómo están funcionando, qué pasa con su personal, están todos en teletrabajo, como muchos de nosotros, o hay quienes están trabajando de manera presencial. ¿Cómo ha sido todo este proceso de instalación, digamos? Cualquiera de los dos que quiera saltar. Bueno, sí, me voy a permitir hablarlo desde el punto de vista tecnológico, Mario, y después hablar de procedimientos y de una serie de medidas que se han tomado. Pero desde el punto de vista netamente tecnológico, lo primero que hay que decir es que el Poder Judicial venía con un plan de modernización hace bastante años en el ámbito tecnológico. Sí. Y esto nos ha permitido tomar de bastante buena manera este concepto de teletrabajo y esta emergencia. ¿En qué sentido? Que ya el Poder Judicial venía trabajando con un expediente digital, de manera que la ausencia de papel estaba presente ya hace bastante años, en 2016. Los abogados tenían que presentarlo digitalmente, por lo cual esa modalidad facilitó mucho el acceso al teletrabajo actual. Si lo vemos hoy en día, diariamente, alrededor de 10.000 funcionarios operan con teletrabajo y tienen acceso a toda la plataforma de sistemas informáticos de tramitación, principalmente administrativos. La Oficina Judicial Virtual, que es uno de los sistemas más importantes del Poder Judicial, que opera hoy día con 70.000 usuarios, entre abogados y público en general, permite que todos los ingresos se hagan digitalmente, tal como se hacía en el año pasado o a comienzos de este año. O sea, en esa modalidad no ha cambiado mucho. Lo que cambió es que los funcionarios fueron a trabajar a sus casas, los funcionarios judiciales. Y eso sí fue un cambio importante. Y eso quería ir, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de implementación Claro, ahí? Mira, yo diría que ese proceso tiene dos temáticas. Una son los servicios que provee el Poder Judicial, que yo diría que en general no sufrieron mucho cambio. Pero sí donde se vio afectado es que los funcionarios se conectaran desde sus casas. Claro. Y el primer problema es la Internet que Exacto. tienen domiciliaria. Exacto. Ese es un tremendo problema porque su comportamiento a veces no es muy estable. A veces se caían las comunicaciones, otras veces en el día andaban bien, porque también hay que entender que las empresas de telecomunicación no estaban preparadas para este flujo tan alto desde los domicilios, en Claro. horarios que habitualmente la gente está en su oficina trabajando. Y para nosotros también significó
reforzar todos los aspectos de seguridad, porque antiguamente, y antes de esto, todo flujo de información principalmente era dentro de la red del Poder Judicial. Y de la noche a la mañana nos vimos enfrentados a que estos 10.000 usuarios trabajan desde su casa y envían información desde fuera de la red del Poder Judicial hacia el Poder Judicial. Lo que significó que los equipos, todo el tema de equipamiento informático de seguridad, tuvo que cambiar su temática y desviarse hasta esta comunicación nueva que se estaba realizando. Es que tienen creado VPN, ¿no? Como para... Claro, hubo que repartir este canal seguro, que es el VPN, estas 12.000 cuentas, hubo que hacerla en prácticamente una semana, tiempo récord, en que hubo que trabajar hasta largas horas de la noche, porque sin esta conexión segura, los usuarios no podían entrar tampoco a nuestro Claro, sistema. claro. Pero también, ¿cuál fue el otro problema que se dio? El equipamiento computacional. Claro, el usuario desde su casa se podía conectar, pero con su PC o con su equipamiento, el cual no estaba configurado o no tenía a lo mejor todas las configuraciones antivirus necesarios para operar de buena manera. Entonces, una de las cosas o de las decisiones que tomó el Poder Judicial fue que el equipamiento, que era arrendado, que ocupamos hoy día en el Poder Judicial, pudiera ser trasladado a los domicilios de los funcionarios tomando todos los resguardos pertinentes, guías de despacho, y eso facilitó bastante el trabajo, ¿ya? Pero también hay que entender que los jueces hoy día tienen alrededor de 2.000 notebooks que provee el Poder Judicial. Es un nuevo problema de trasladarlo a su domicilio y seguir operando. Claro. Cosa que los jueces ya hacían hoy antes de este tema del coronavirus. Pero en general, lo otro también que hay que reforzar mucho es el tema del soporte, el soporte remoto. Muchos usuarios tienen problemas, entonces hubo que también implementar, y hace poco ya estamos implementando algunas herramientas de soporte virtual, ocupando las mismas herramientas estas de videoconferencia para poder atender de mejor manera a los usuarios. Y otra herramienta importante que se implementó fueron las videoconferencias. Sí. Y pasamos hoy día de tener semanalmente 4.500 videoconferencias, y antes no había más allá de 100 diarias, 150. Sí. O sea, fue una explosión tremenda. Y también el cambio cultural del Poder Judicial, de los ministros de las Cortes de Apelaciones, de las Cortes Supremas y de los jueces, para poder meterse a este nuevo ambiente virtual. Sí. Oye, antes que pasemos a eso, porque me parece súper interesante que lo conversemos también. Y Mario, ¿cómo ha sido tu visión de esto? ¿Cómo ha sido el proceso del personal? ¿Cuánto está en teletrabajo? Yo, Mauricio, lo veo en su oficina, por eso pregunto también. Pero hay disculpa, una parte... pero es una mínima cantidad que estamos aquí en la oficina, somos 10 personas. Sí, hay un equipo de informática que ellos son hartos más, Mauricio, son como 70 personas. En el departamento hay un equipo de 10 que está ahí como primera línea ante cualquier contingencia, pero en general las cifras de la institución nos hablan de cerca del 90 al 95% de los funcionarios de la institución teletrabajando. Eso da muestras de dos situaciones. Creo que la primera es el tremendo despliegue tecnológico para poder permitir eso. Y dos, algo que posaba Mauricio que tiene que ver con el cambio cultural al interior de la institución. Estas tecnologías de las que hablamos hoy día, poder realizar audiencias por videoconferencia, el trabajo remoto, eran cosas que veníamos experimentando a nivel de piloto a lo largo del país, con experiencias bien exitosas, pero chiquititas, en ambientes bien controlados, en determinados tribunales que se mostraban proclives a esta implementación, porque son tecnologías que se encontraban disponibles en el mercado, pero que no eran parte de nuestro quehacer diario. De repente, desde el punto de vista de la corporación, era más usual tener una reunión por videoconferencia, pero no era tanto pensar en una audiencia por videoconferencia. Y ahí existían un conjunto de paradigmas vinculados a temas formales también respecto de la realización de las audiencias, que son en la presencia del juez y entender que el juez está presente, si está también conectado a través de una videoconferencia, los principios de inmediación que no se ven vulnerados. Hubo una adopción por parte de la institución respecto de estas tecnologías. Entonces uno se pregunta si los procesos de transformación digital tan fuerte como el que hemos vivido en el Poder Judicial en los últimos años, ha tenido un impulso fuerte desde la Corte Suprema,
y contando con el apoyo de los equipos técnicos que los llevamos adelante. Pero si hoy día uno se pregunta qué es lo que ha impulsado probablemente más fuerte estos cambios y de manera más acelerada, es una crisis como esta. En una situación como esta y ante la necesidad de mantener operativo el servicio judicial, era el momento de echar mano de toda la tecnología disponible y romper un poco con aquellos paradigmas que permiten que los tribunales hoy día se mantengan operando en las condiciones en las que lo hacen, brindando las mismas condiciones de acceso a las personas en este nuevo formato que es un formato digital. Oye, vamos entonces un poco para que puedan contarnos cómo lo han hecho, qué sistemas, qué herramientas sobre todo han implementado para dar abasto en los diversos requerimientos. Y partamos por lo urgente. Es decir, cómo fue el proceso de implementación para las audiencias en temas de privados de libertad, esto que se estuvo haciendo en un principio desde las comisarías, pero después, bueno, ahí hubo todo un debate, ¿cierto? Que nosotros hemos reporteado bastante en estos capítulos, pero también en audiencias de familia estoy pensando, ¿no? Donde hay temas de protecciones o de medidas de protección que son de carácter urgente también. Entonces, ¿cuál ha sido el espíritu de trabajo en esto y en particular qué herramientas han implementado para que estas cuestiones más urgentes, digamos, se puedan realizar? Mira, Ahí Mauricio. Sí, no, mira, quería hablar un poquito de la parte tecnológica y después, Técnica, Mario, tú puedes complementarlo ahí. De los puntos netamente tecnológicos, nosotros pusimos a disposición un conjunto de herramientas que permiten hacer videoconferencias. No impusimos una herramienta en particular, sino que un set de herramientas que se pueden utilizar dependiendo del conocimiento de cada uno de los usuarios que han intervenido en la audiencia y de los tribunales o del público en general. Herramientas como, por ejemplo, Weber de Cisco, Zoom, tenemos videoconferencias corporativas también, Avaya que teníamos, y otra herramienta como Skype y cualquiera de las otras herramientas de mercado. O sea, la idea ha Entonces, sido flexibilidad. Exacto, porque mucha gente tenía conocimiento en determinada herramienta y no en otra. Entonces, estandarizarlo de golpe y porrazo en tan poco tiempo significaba también hacer alguna capacitación, alguna inducción, que por el volumen de gente era bastante complejo. Entonces, primero se intentó en eso, entendiendo que muchas audiencias son públicas, no requieren tanta reserva y podían funcionar de esta modalidad. Bueno, he entendido también que en el camino salieron algunos problemas de seguridad en alguna herramienta que fueron solicitados, pero en general también para que uno quiera estar en un ambiente seguro tiene que adoptar buenas prácticas para el uso de esta herramienta. Yo creo que eso es fundamental. Toda la informática y en general puede tener vulnerabilidades. Nadie puede decir que su ambiente tecnológico es 100% seguro y nunca va a ser hackeado o intervenido. Pero sí tiene que tomar las medidas adecuadas para que la posibilidad de eso disminuya y sea mínima. Ojalá. Mario. Sí, como dice Mauricio y como recogía muy bien Ricardo, yo creo que el concepto ha sido flexibilidad. La Corte Suprema, si bien haciendo uso de sus facultades, ha dictado un par de autos acordados respecto de cuál va a ser la dinámica de funcionamiento del Poder Judicial en este periodo, no ha realizado definiciones respecto de qué tecnología utilizar. Y esto nos da una suerte de neutralidad tecnológica que permite llegar a la mayor cantidad de usuarios posible. Como decía Mauricio, hay quienes estaban familiarizados con Zoom desde antes y les resultó muy sencillo conectarse utilizando este tipo de herramientas, pero hay otros que utilizaban Skype, otros utilizaban Google Hangouts, y allí no ha existido ninguna limitación a que los tribunales ajusten su manera de trabajo de acuerdo a la tecnología que les funciona mejor, regulando un poco sí el marco de que ciertas cosas propender a que se realicen por videoconferencia, un poco con una mirada también de resguardo de la salud pública, como veíamos, por ejemplo, con el tema de la realización de las audiencias de las personas que están privadas de libertad. Entonces, en una primera mirada, existe esta lógica de neutralidad tecnológica de forma tal de brindar las mejores condiciones de acceso con cualquier herramienta que se encuentre disponible y que tanto el tribunal como los usuarios puedan utilizar de buena forma. Lo segundo, hemos tratado de unificar algunos criterios respecto de, sobre todo estos temas que son contingentes y masivos y de alto interés, como por ejemplo las audiencias de control de detención. Una de las cosas que se ha mantenido dentro del espíritu es evitar cualquier situación que permita la propagación del virus.
y esto significaba eventualmente modificar las lógicas, por ejemplo, de traslado de detenidos desde un recinto penal al centro de justicia, por ejemplo, o a otro tribunal, o entre recintos penales de distintas jurisdicciones para tener audiencias en un tribunal de un territorio jurisdiccional diverso. Eso también se ha materializado a través del uso de videoconferencias. Hemos tenido contacto allí con la Dirección General de Gendarmería y de Carabineros de Chile, de forma tal de poder identificar cuáles son los estándares tecnológicos con los que vamos a trabajar para poder realizar estas audiencias de videoconferencia, que en una mirada uno piensa, estas son como medidas de contingencia para poder enfrentar esta crisis, pero probablemente en la mirada de largo plazo uno dice, estas son cosas que van a quedar en el sistema de justicia. Por ejemplo, yo no logro imaginarme que luego de superada esta crisis estemos pensando en trasladar un detenido desde Arica a Santiago para una audiencia de control de detención. Ya hemos probado que podemos realizarlo por videoconferencia de buena manera, y eso va a significar probablemente muchísimos ahorros también al costo que tiene esto para el sistema de justicia. Por lo tanto, allí ha habido también, creo yo, un avance. Y un poco con mirada de futuro, vemos también el desafío de que tenemos que tratar de llegar con estas plataformas que no son propias nuestras, ¿cierto? Que son herramientas que están disponibles allí a la mayor cantidad de usuarios posibles. Hace un par de semanas revisábamos en una instancia interna que denominamos la Comisión de Apoyo para la Ley de Tramitación Electrónica, algunas apuestas que tienen que ver con la implementación de tecnología, pensando en un canal digital unificado, con una lógica de que en un solo sitio un usuario pueda conectarse con un tribunal y que pueda seleccionar la forma en la que quiere ser atendido. Quiero ser atendido por videoconferencia, quiero ser atendido a través de un chat, quiero ser atendido a través de WhatsApp, porque los distintos usuarios disponen de medios tecnológicos diversos. Entonces, un poco la idea es pensar en qué es lo que va a quedar luego de superada la crisis como mejores prácticas para la institución. Tiene mucho que ver con eso, con cuáles han sido aquellas cosas que hoy día se encuentran instaladas para superar esta situación, pero que nos han demostrado ser mucho más eficientes que la manera tradicional en la que las enfrentábamos, y que probablemente son prácticas que van a quedar. Oye, una pregunta súper práctica en el fondo. Una ¿Ya? de las principales como cuestiones que yo he escuchado o que se escuchan de usuarios litigantes, estoy pensando, no del usuario final, ¿no? Del usuario del abogado o la abogada. Eh, es un poco la problemática que se da muchas veces entre la diferencia entre los distintos tribunales, ¿no? Que ciertos tribunales tienen ciertas políticas y el tribunal de abajo tiene otro tipo de política para determinadas cuestiones. La pregunta para usted un poco es, ¿cómo les toca a ustedes ese del otro lado, en el fondo? Porque me imagino que un tribunal tiene tal requerimiento para la KPJ para poder hacerlo de esa manera, y otro tribunal tiene otro requerimiento. ¿Cómo han podido lidiar con eso? Pero es que, a ver, acá los servicios se estandarizan. O sea, no todos piden lo que quieren, ni la manera como lo quieren, ¿ya? Porque si no sería imposible. Entonces, ya del hecho que tú tengas una herramienta tecnológica, lo estás limitando a una forma de trabajo, ¿no es cierto? A un flujo, una forma de ver las cosas. Y los servicios acá están estandarizados, si no sería imposible. Entonces, pueden haber particularidades, sin lugar a dudas que las hay. Por ejemplo, en esta emergencia, hay tribunales que atienden atención de público virtual. ¿Ya? Algunos pidieron que se publicara en la página web del Poder Judicial una URL donde están sesiones de Zoom. El público accede a estas sesiones de Zoom y lo atiende un funcionario que está en su domicilio, y si requiere otro funcionario, lo traspasa a otro funcionario que está en otro domicilio mediante la herramienta Zoom. Oye, qué Es interesante eso. bastante, ¿Por qué es no? súper interesante. Sí, ¿en qué tribunales se está haciendo eso? Mira, partió como piloto en Familia de Coronel, pero esta es Mira. una solución que se dio en Estados Unidos, en la Corte de Texas, ¿ya? Hace un tiempo Sí, que atrás. es bien Y rompesquema esa Familia corte. Coronel lo implementó exitosamente, y varios tribunales se están subiendo a esta nueva forma de atender público, 100% virtual, en que todos los participantes están en sus domicilios, no están en el tribunal, y en línea pueden atender al público. Claro, el público tiene que tener acceso a un computador, a un teléfono celular, algo con un dispositivo con internet, pero la Es, movilidad es bastante buena. ¿Y en Santiago ya se está implementando?
Mira, acá en Familia Santiago lo había solicitado. Mira, También nosotros lo llevamos al Consejo Superior de la Corporación y lo autorizó, así que en la medida que los tribunales lo requieran, nosotros les damos la licencia o suscripciones a Zoom y se pueden ir implementando. mira. Pero ya hay varios tribunales en el país que lo están usando. Y un poco como comentabas tú, Ricardo, estos procesos fomentan la innovación. Hay una experiencia también positiva en la jurisdicción de Concepción. Lo que nos comenta Mauricio, justamente el usuario necesita tener una conexión a Internet para poder atenderse con los funcionarios de atención de público que están en su domicilio. Y en el top de Coronel se enfrentaban a esta situación y de que distintos litigantes, quienes eran el usuario final de la tramitación de su causa, no tenía conexión a Internet. Y el tribunal está completamente teletrabajando. Están todos teletrabajando. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En los mismos tribunales, nosotros hace varios años dejamos dispuestos módulos de autoconsulta, que es una especie como de un cajero automático con un computador y acceso a distintas plataformas del Poder Judicial. Y lo que hicieron ellos fue instalar, con presupuesto propio del tribunal, cámaras web en esos mismos puntos, en esas mismas estaciones. El tribunal sigue contando con los equipos de guardia, por ejemplo, y ellos abren el tribunal, la persona ingresa, y desde el pool de atención de público del tribunal me conecto a una videoconferencia con un funcionario del tribunal que me atiende remotamente desde su domicilio, o participo de la realización de una audiencia a través de una apuesta como esa. Entonces, ha sido también un momento en el que los tribunales han hecho gala de toda su creatividad para poder seguir adelante con la prestación del servicio. Eso es algo bien interesante, yo lo he visto en otras partes también. ¿Y qué creen ustedes que faltaría ahora, digamos, o a cuánto tiempo estamos de que ese tipo de prácticas, que ambas me parecen súper positivas, puedan tal vez estandarizarse, o sea, implementarse a nivel nacional? Hoy día, la Corte Suprema, a través del Acta 53, estableció la necesidad de que las Cortes de Apelación y que cada uno de los tribunales del país realizara un plan de trabajo. Y existe una ministra de la Corte Suprema encargada de la consolidación y de la revisión de esos planes de trabajo. Entonces, es una instancia que se está cerrando en estos días, que de aquí al jueves debería estar lista, y va a permitir tener una visión de cuáles son todas las actividades que están realizando las distintas jurisdicciones, recoger esas mejores prácticas y buscar la manera de implementarlos. Como te comentaba Mauricio, desde el punto de vista de la habilitación de estas licencias de Zoom para que los tribunales realicen atenciones por videoconferencia de cara al público, es una iniciativa que se encuentra aprobada por el Consejo Superior y que estamos en proceso de masificar. Y estas planificaciones, estas declaraciones de los tribunales de cómo lo están haciendo, nos va a permitir además recoger esas prácticas de forma tal de poder entregar una mirada estandarizada de estas prácticas. Oye, pensando en algunos de los trámites que hoy día se siguen haciendo de manera presencial en algunas jurisdicciones, ¿no? Estoy pensando cheque, estoy pensando custodia de documentos. ¿Cómo han podido lidiar con eso? Bueno, en lo que es tecnológico, estamos haciendo todos los desarrollos para hacer transferencias bancarias, que no se emitan cheques, en materia de familia, en Claro, es civiles. todo un tema, ¿no? Y Es todo un tema. en este contexto es clave, si pensamos que mucha gente... Exactamente. Y nosotros ya en los próximos meses tenemos algunas funcionalidades nuevas que vamos a liberar para hacer transferencias bancarias. Eso Mira, es una de las cosas interesante. que más nos han solicitado. En todo caso, lo que te quería mencionar, que todo este tema del teletrabajo que tenemos hoy en día es un teletrabajo de emergencia, que la Corte Suprema en su acta distingue dos tipos de teletrabajo. El que producto de esta contingencia se denomina de emergencia y el otro es el habitual o el que uno haría en una situación normal, que llega a un acuerdo con la persona y teletrabaja. Y este de emergencia, claro, como la palabra que lo dice, la persona se conecta a su casa, trabaja y hace su labor. Pero un teletrabajo normal, este autocordado dice también que tú tienes que ir al lugar físico donde la persona va a teletrabajar y certificarlo. Desde el punto de vista ambiental, que tenga el lugar adecuado, desde el punto de vista tecnológico, que tenga la herramienta adecuada, si el PC que va a ocupar de su casa cumple con todos los estándares. Sí, eso en esta etapa no se ha podido ser riguroso por un tema de emergencia. Sí, claro. Pero ya cuando salgamos de esto, vamos a tener que ver toda esa parte porque es súper importante
que el funcionario tenga un lugar adecuado, una silla, un escritorio, o un lugar donde lo va a hacer, que cumpla con una serie de normas o estándares básicos Sin para duda, el cuidado personal. sin duda, sin duda. Y eso va a ser todo un desafío también. Claro, en la normalidad ya, en el Mm, teletrabajo normal. sí. Mario, ¿tú querías decir algo? Sí, como decía Mauricio, el teletrabajo en este régimen ordinario impone otros desafíos para la institución. Eh, la certificación de los puestos de trabajo, la entrega de ciertos insumos, ciertas herramientas para que las personas trabajen de manera adecuada. Hoy día se ha enfrentado esto con los medios tecnológicos que tenían las personas disponibles en su domicilio o con los que se les han podido entregar desde la corporación. Y el desempeño actual hoy día de los tribunales da cuenta también del altísimo compromiso que esto significa. Hemos podido observar que el teletrabajo hoy día se realiza en un horario muy distinto del que tradicionalmente agendaban los tribunales. Si bien actividades como probablemente el agendamiento de las audiencias mantiene una banda horaria similar a la que tradicionalmente ha existido, labores como la preparación del despacho, la revisión de los escritos, los sistemas nos entregan información de que se hacen horarios muy disímiles, porque esta situación se vio combinada con probablemente la presencia de los hijos en la casa, en un contexto en el que naturalmente estaría solo, eventualmente teletrabajando, en un horario relativamente normal, pero hoy día nuestros funcionarios además están al cuidado de sus hijos, tienen que atender las labores del hogar, porque si existían personas que los ayudaban con eso, producto de las cuarentenas y las restricciones a la movilidad, hoy día son servicios que no se están prestando en los domicilios, por lo tanto, el esfuerzo que han dedicado los funcionarios da muestra del alto compromiso que tienen. Oye, y respecto a lo que tú decías, Mario, respecto al agendamiento de audiencia, me imagino que tiene que haber sido un proceso gradual, ¿no? A medida que se fue implementando Zoom o los distintos sistemas, de que se fue, en el fondo, como normalizando el agendamiento de audiencias. Hoy día, dirían, ¿tienen información, datos de qué porcentaje del agendamiento normal, ¿no? Si en un mes normal se agendan, no sé, pues 100 audiencias, ¿cuántas estamos agendando hoy día? ¿Qué porcentaje estamos cubriendo de la tarea normal de los tribunales? Allí es importante tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es la dictación de la ley 21.226, que modifica ciertos plazos judiciales y permite la flexibilización Sí, respecto pues. de los criterios normales de agendamiento. Y eso naturalmente tiene un impacto respecto del volumen de audiencias a agendar. En segundo lugar, la misma ley estableció que la Corte Suprema, por la vía del autoacordado, le delegaba la facultad para poder identificar cuáles eran aquellas materias definidas como urgentes, impostergables y necesarias de abordar a través de la realización de audiencias, lo que permitió que la Corte también definiera un conjunto de trámite, un conjunto de diligencias que debían ser realizadas por los tribunales, lo que nuevamente reduce este espectro. Y el tercer factor importante tiene que ver con la importante caída que han tenido algunas de las cifras de ingreso de causas. Si bien los tribunales administran un stock de los últimos meses, los ingresos de nuevas causas son el mayor requerimiento de audiencias. Y eso ha tenido una caída dramática en algunas competencias, pensando principalmente en materia de familia y en materia penal, que viene dado por distintas situaciones. Esto es un fenómeno que ya vimos en el contexto del estallido social. Si bien había muchísimas manifestaciones y muchísimos detenidos, finalmente la instancia de la judicialización significó una disminución en los ingresos de causa. Es un fenómeno que vimos en octubre pasado y hoy día lo experimentamos nuevamente. Las restricciones a la movilidad en ciertas zonas de Santiago han disminuido los números de requerimientos del sistema de justicia. Por lo tanto, hoy día esa principal fuente de entrada hace que los tribunales tengan una menor carga. Si uno hiciera un análisis muy rápido y probablemente muy grueso respecto de cuál es el porcentaje de audiencias que están realizando hoy día, yo me atrevería a decirte que andamos en torno al 15 o al 20% respecto del mismo periodo en el año anterior.
pero en el mismo periodo, en el año anterior, no teníamos estas contingencias actuales, como por ejemplo menor ingreso, como por ejemplo una ley que permitió postergar algunos plazos y un auto acordado que define cuáles son algunas de las cosas que son necesarias de hacer y otras que pueden postergarse. Por lo tanto, si uno dice, pareciera esta sensación de que se está trabajando un 20% de lo que se hacía antes, sin embargo, es un trabajo que no es que ha sido dejado de lado, ha sido postergado, ha sido reprogramado. En el caso de los tribunales, y tengo una cifra más o menos fresca de materia penal, ellos reagendaron en general entre 60 y 90 días las audiencias, un poco para dar este espacio de que el virus no se propague, evitar movimientos masivos de gente, pero es un trabajo que está allí para poder abordarse en los próximos meses. Perfecto. Oye, y para ir cerrando, ¿no? ¿Algún desarrollo que estén pensando un poco más a mediano o largo plazo, innovación que pueda implicar para la justicia chilena? ¿Y qué estoy pensando para que no? Yo sé que el Poder Judicial viene hace un buen rato hablando, por ejemplo, de incorporación de Machine Learning o inteligencia artificial para ciertos ámbitos. ¿En qué está eso? Teníamos un seminario muy interesante a principios de año, y ahí yo quería informarme también de cómo está todo, pero bueno, tal vez para cerrar sería bueno conocer en qué está todo eso. Mira, estamos trabajando en esos ámbitos, efectivamente. Tenemos un software que es Watson, de IBM, el cual se adquirió ya hace un tiempo, y se está desarrollando justamente un proyecto de inteligencia artificial que debiera dar las primeras luces, yo creo que a fines de junio, julio, por ahí. Ya. También este tema de la contingencia. ¿Para qué cosa? Por ejemplo, recursos de protección de ISAPRE. Estamos viendo todo el flujo completo de los recursos de protección de ISAPRE, donde incorporar la inteligencia artificial que reduzca la parte manual del proceso, claro, y lo sistematice, lo automatice, ¿no es cierto? Medidas cautelares también, en temas de familia, también se pretende incorporar. En una herramienta que tenemos ya hace un tiempo, que es el baremo judicial. Sí. ¿Ya? También elaborar este baremo es muy manual, y queremos también incorporarle algunos elementos nuevos. Estamos explorando también la supresión de datos, la anonimización de la sentencia, para borrar el nombre de las personas, de los menores, de los intervinientes, de tal manera que se puedan publicitar de mejor manera. Okay. Y también estamos en un proyecto de la jurisprudencia para la Corte Suprema, de manera de dejar disponibles los fallos a las salas de la Corte con herramientas de este tipo, digamos, que reduzcan todo el trabajo manual, que es tan laborioso y tan extenso. Yo diría que son algunas... El otro, el de anonimización, Mauricio, de los datos de los menores, de los niños, niñas y adolescentes en los textos claro, de la sentencia y las resoluciones, y además las imágenes en el marco de la ley de entrevista videograbada. Yo creo que esto es el comienzo de lo que estamos haciendo en inteligencia artificial. Perfecto. Y como ya hicimos algo en el pasado, pero bastante puntual. Entonces, yo creo que esto es el ámbito para decir que estas herramientas funcionan, que nos sirven y nos pueden ayudar. Claro. Nunca pensando en reemplazar ni al juez ni al funcionario, porque estas son herramientas de apoyo. No, claro. Para todo el trabajo manual y laborioso. Exacto, y pensando en la masividad, digamos, puede permitir reenfocar tiempos y recursos en otras áreas donde hoy día falta. Entonces, exactamente. Ese es el objetivo. Un complemento. Absolutamente. Sin lugar a un complemento. Bueno, buenísimo. Ha estado súper interesante e informativo nuestra conversación de hoy. Les agradezco muchísimo su disponibilidad, que hayan aceptado participar de nuestro capítulo, y nada, dejar invitado a toda nuestra audiencia a que siga esta serie que está muy interesante. Mauricio, muchas gracias. ¿Quieren despedirse rápidamente? Sí. Ricardo, gracias a ti por la invitación y por tener acceso a esta plataforma para comentar el quehacer judicial. Y nada, pues, si a futuro nos requieren o quieren tener nuevas informaciones de cosas que estemos haciendo, siempre vamos a estar disponibles ahí para cooperar y participar. Gracias. Buenísimo. Ricardo, sumarme a los agradecimientos de Mauricio por esta instancia. Quedamos disponibles para lo que necesiten a futuro.
Y felicitaciones por el desarrollo de estas oportunidades y abrir estos canales que nos permiten mostrar un poco más del trabajo que realizamos en la institución. Buenísimo, muchas gracias.